Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo. Este en concreto responde a la petición que algunas personas me han hecho varias veces, tanto por las redes sociales como aquí en YouTube el otro día, una persona concretamente, de que toque el tema de los Rothschild en España. El tema de los Rothschild en España daría para hablar muchísimo. No es la primera vez que hablo de él, sí en vídeo, pero no por escrito. De por sí en gobiernomundial.info escribí un artículo titulado Los Rothschild en España, que no da todos los datos que se pueden dar respecto a ellos aquí, pero en el que sí hablé de varias cosas. Luego también en mi artículo sobre los Rothschild en prensa, pues se pueden ver varios recortes de prensa en cuanto a los Rothschild en España. No voy a hablar de todo en este vídeo, en todo lo relacionado con los Rothschild y con España, porque daría para hacer un vídeo bastante largo, incluso de varias horas. Pero bueno, poco a poco iré subiendo esta información y muchas gracias por las sugerencias. En esta ocasión voy a tocar el tema desde una carta que os traigo que Pedro Salaverría envió durante el exilio de Isabel II de España a José Velasco de Dueñas en calidad de apoderado de su majestad, para tocar varios temas del interés de la reina. No voy a leer la carta entera porque es una carta de 7 páginas, aunque seguramente en letra impresa se quedaría en 3 o 4, pero no quiero hacer el vídeo excesivamente largo y me parece muy importante saber un poco quiénes son los intervinientes, como siempre, y el contexto histórico en el que se desarrolla la carta. Entonces daré algunas pinceladas de lo que se dice en la carta, lo resumiré un poco, y el que se la quiera leer entera, que además Pedro Salaverría tenía muy buena caligrafía, cosa por la que no se suelen caracterizar los escritos de esa época, pues bueno, la tenéis ahí para leerla completa, es muy interesante y como siempre os la dejo en la descripción del vídeo, al igual que el par de artículos de prensa de los que hablaré a continuación. La de los tristes destinos era hija de Fernando VII y su cuarta esposa y sobrina María Cristina de Borbón dos Sicilias. Isabel II fue coronada con tan solo 3 años, lo que hizo que su madre fuera regente del reino. Y bueno, la regencia de María Cristina estuvo marcada por la Primera Guerra Carlista desde el principio hasta el final. Tras finalizar la guerra, la regencia recayó en el general Baldomero Espartero. Y bueno, el mandato del general isabelino duró 3 años únicamente y no estuvo falto de conflictos tampoco. La gota que colmó el vaso fue cuando sus partidarios se cambiaron de bando en 1843. Espartero se vio obligado a disolver las Cortes. En aquel momento la reina castiza tenía 13 años y se decidió adelantar su mayoría de edad con el fin de que no hubiese una tercera regencia. Según se dice, su juventud y su incapacidad para gobernar la llevaron a ser presionada por la corte constantemente y además fue un caldo de cultivo para la corrupción y las intrigas. Isabel II era además caprichosa, según dicen los historiadores y por lo que también se puede ver en esta carta, e incapaz de administrarse. Mucho más se podría decir de Isabel II, la llamaban la reina ninfómana, se decía que su marido era homosexual y que ella pagaba un dinero a su marido porque reconociera a los hijos que no eran de él. Y se podría, como digo, decir muchísimas cosas de ella, de su reinado y demás, pero no estamos aquí para eso. Vamos a tocar el tema de la carta, en la que se habla de varias cosas, entre ellas de los Rothschild,
pero también del marqués de Salamanca. Decir que la carta fue escrita el 7 de enero de 1874. El remitente había sido ministro de Hacienda y de Fomento durante el reinado de Isabel II y el destinatario oficial de la Intendencia General de la Casa Real y Patrimonio, jefe de negociación de la Casa Real y también bibliotecario de la Soberana. En la fecha mencionada, la de los tristes destinos, llevaba ya 6 años exiliada y vivía en París, y hacía 4 que había abdicado en favor de su hijo Alfonso XII. La primera parte de la carta está dedicada por completo al corrupto marqués de Salamanca, que da nombre al famoso barrio de Madrid donde hoy se halla la que se llama la Milla de Oro de Madrid. Se le atribuyen al marqués de Salamanca negocios con grandes beneficios en sectores como por ejemplo el ferroviario, la construcción, la banca o la inversión bursátil, además de varias corruptelas como socio de otros destacados miembros de la sociedad española de su época, entre otros la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón, que bueno, como vemos, nuestra Cristina de Borbón, la del siglo XXI, pues es una digna heredera, ¿no? 30 años antes de que la epístola que nos ocupa fuera escrita, el marqués de Salamanca tuvo la genial idea de crear la primera entidad financiera privada de España y convenció a la reina castiza de su creación. Con lo cual, en 1844 se fundó el Banco Isabel II, que tenía a su disposición un capital de 100 millones de reales para concesión de créditos. Esta entidad fue la mayor mancha en el historial financiero de José de Salamanca y, bueno, el banco nunca llegó a despegar. Y a pesar de ello, el hombre de negocios utilizó el capital del banco para realizar compras. Como por ejemplo es famosa la operación en la que le compró a María Luisa de Borbón Vallabriga un lote de 71 cuadros que pagó con un talón del banco por 1 millón de reales. Y bueno, ni este ni otros talones como este pudieron ser hechos efectivos a causa de la mala marcha de la institución. Esto lo aprovechó Isabel II para vengarse de Salamanca, que años antes le había vendido acciones del ferrocarril Madrid-Aranjuez por 4 millones de reales, justo antes de que las acciones empezaran a caer estrepitosamente. Cuando el noble acudió a la reina para que le comprase los cuadros adquiridos, ella le pagó con las acciones que en aquel momento no valían casi nada. El banco finalmente se fusionó con el de San Fernando, formándose lo que hoy conocemos por el Banco de España. Y el corrupto de Salamanca fue el primer tema protagonista, como decía, de la carta que Salaverría escribió a Velasco. De la misiva se desprende que había quien se interesaba por las comunicaciones entre los amigos de su majestad, ya que lo primero que hace don Pedro es disculparse con don José por no haber podido responder a sus cartas de diciembre, al parecer porque había tenido que dejar retrasar las cartas debido a la necesidad de aprovechar conductos seguros para escribirle. Al parecer, Salamanca debía 3 millones de reales a Isabel II, pero se resistía a pagarlos y el exministro de Hacienda llama al marqués tramposo, diciendo concretamente en la carta: la excusa de Salamanca para el pago de los 3 millones era una pura invención, a fin de eludir, como buen tramposo, sus obligaciones. Salaverría informa al destinatario de que ha pedido la documentación necesaria para poder obrar con eficacia y para estar preparados en caso de tener que embarcarse en un proceso judicial, advirtiendo, eso sí, de que en caso de que tuvieran que hacerlo, habría que llevarlo a cabo de tal forma que la reina no tuviera que aparecer como parte del contencioso. Y sobre esto concretamente dice la carta: con un poder
podía hacer los endosos correspondientes a un tercero que entablase la demanda y la siguiera. Así pues, estamos conformes en las observaciones que se le han ocurrido a Su Majestad y a usted mismo. Y claro, es que las cosas se conducirán con todos los miramientos. El remitente afirma que Salamanca se ha visto obligado a admitir que adeuda esos 3 millones de reales a la reina y que dice que está dispuesto a pagar enseguida. Pero Salaverría cree que es una grosera mentira, según sus propias palabras, porque al parecer la mala situación económica de Salamanca era manifiesta y sus acreedores ya se habían hecho con casi todo lo que el marqués poseía en fincas. El apoderado de la reina temía además que si no actuaban pronto, José de Salamanca se las compusiera para no tener que pagar ni un solo real a la monarca. El otro tema que le preocupaba a Salaverría era el de un convenio con los Rothschild en el que entraban en juego las joyas de la reina. Antes de hablar de esta parte de la carta, comentaros que el historiador José María Zabala publicó en la edición digital de La Razón un artículo en el que quería demostrar que las acusaciones que en su día esgrimió Laureano Figuerola en las Cortes sobre que Isabel II y su madre se habían hecho con las joyas de la corona, que eran mentiras, ¿no? Os dejo también en la descripción el ejemplar del diario La Época, que se hizo eco de la sesión concreta en la que Figuerola hizo dichas acusaciones, que concretamente es la sesión de las Cortes Constituyentes del 1 de diciembre de 1869. Y bueno, aquí comparándolo podremos ver que Zabala consigue justificar que joyas por un valor de 58 millones de reales eran en realidad propiedad de María Cristina de Borbón, pretendiendo con ello que no había habido robo. Pero como vemos en la época, el por entonces ministro de Hacienda decía que habían desaparecido 78 millones, con lo que se puede llegar a pensar que posiblemente sí desaparecieron 20 millones de reales en joyas. No obstante, en lo que parecen coincidir todos los historiadores es en que Isabel II pasó apuros económicos durante su exilio en París, si es que se puede utilizar tal expresión conociendo el tren de vida que llevaba esta mujer. Pero bueno, Zabala atribuye tales apuros a una pensión de 150.000 reales anuales que la de los tristes destinos debía de pagar a su marido. Lo que sí parece confirmar la carta de Salaverría es que las joyas que poseía Isabel estaban depositadas en la casa de los Rothschild de Londres. Y su apoderado contaba a Velasco que Ignacio Bauer y Daniel Weisweiler, que eran los representantes de los Rothschild en España, ya estaban moviéndose para que un convenio entre ellos y la reina llegara a buen fin. Lo que se pretendía era que Su Majestad pudiera pagar lo que le adeudaba a uno de los Zulueta. Ignoro si hablan de Julián o de Juan Antonio, pero parece ser que la reina tenía una deuda con ellos y pretendía pedir un préstamo poniendo de aval sus joyas a los Rothschild para pagar dicha deuda. También parece que el cocinero de la reina acababa de huir llevándose un dinero del pago de los proveedores. Había dejado la deuda a los proveedores, él había desaparecido y se ve en la carta como Salaverría se lamenta de no poder declinar estas responsabilidades por no dejar mal a la casa real, y también pide que la señora contenga más el gasto, no dejando claro si la señora es la reina, pero está claro que lo es. Concretamente, literalmente dice: claro es que no hay más remedio que tomar y pagar el servicio de cristal una vez encargado, y hasta marcado con las cifras de Su Majestad. Por Dios, que la señora se precava de todo nuevo encargo, y mucho más sin hablar antes con usted y ver si hay posibilidades de atender su pago.
Por lo pronto sí que podemos pensar que la economía de la reina exiliada no estaba para ciertos dispendios, aunque yo no lo calificaría de apuros económicos. También parece que la reina tenía depositado en la casa de Rothschild algo más que joyas, como se desprende al manifestar Salaverría la necesidad de saber exactamente los fondos de los que se dispone. Literalmente dice: quiero que la nota de fondos me la envíe usted más completa, abrazando todos los que haya en poder de Rothschild, en Ibáñez Vega si hay alguno en esa administración, obligaciones anteriores al 1 de octubre por pagar y los meses sucesivos hasta fin de año. Yo, como digo, aconsejo desde luego leer la carta completa, porque sería muy monótono que yo la leyera entera aquí. Y como decía antes, hay que agradecer que la caligrafía del señor Salaverría sea tan buena, algo no muy normal en los manuscritos de la época. Y bueno, esta se podría tomar como una primera parte de los Rothschild en España. En otros vídeos más adelante hablaremos de, por ejemplo, cómo se encargaron de hacer casi todas las vías ferroviarias que tenemos en España, cómo estuvieron explotando durante años las minas de Almadén, cómo financiaron tanto a los carlistas como a los isabelinos, cómo fundaron varias empresas aquí, cómo han ido asesorando a muchas, y un largo etcétera que se podría hablar de los Rothschild en España, tanto en España como en el mundo, porque los Rothschild están en todas partes. Si no es directa, es indirectamente. Y bueno, amigos, con esto me despido. Espero que os sea de interés el vídeo, que os guste tener la carta del puño y letra de Pedro Salaverría, y nos vemos en otra ocasión. Chaito.